Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy en los puntos 904 al 907, que son 4 puntos que hablan dentro de este apartado de los fieles laicos en el que estamos, hablan de la participación del laico en la misión profética de Cristo. Ayer nos habíamos extendido en la participación en la misión sacerdotal de Cristo. Hoy nos toca pues esta participación en la misión profética de Cristo. Dice así el punto 904. Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía, sino también por medio de los laicos. Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra. Se pone aquí una cita de Santo Tomás de Aquino. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador, incluso de todo creyente. Nos habla, por lo tanto, este punto del catecismo de que hay un sentido de fe propio, una vocación dada por Dios a cada bautizado. La función profética, Dios Padre no la lleva adelante únicamente a través de los sucesores de los apóstoles. También esa función profética se la da a cada laico, a cada seglar, a cada bautizado. Y para explicarlo, cómo les hace testigos, dice que les da un sentido de fe. Eso que dice la Iglesia, un sensus fidei, un sentido de fe. Vamos a intentar profundizar un poco en esto. Y creo que hay que comenzar diciendo que ese sentido de fe, ese sentido profético que le da Dios a los seglares, hay que matizarlo, como ya dijimos en su momento. No hay que entender la palabra ser profeta, como muchas veces, digamos, nuestra mentalidad deforma la palabra, en el sentido de adivino del porvenir o adivino del futuro. No, purifiquemos esa derivación de la palabra. No nos referimos a eso. Nos referimos a aquel que, enviado por Dios, anuncia su palabra, la vida de fe y de caridad. Es decir, el cristiano traduce la vida de fe en la vida, en su vida diaria y en la caridad, haciendo de toda su vida un canto de alabanza a Dios Padre. Ese es el sentido de fe del pueblo de Dios, ese es el sentido profético. Así el concilio pues entró a hablar de ese sentido de fe de los cristianos, un tema al que a veces alguno le tenía miedo, porque había dentro del Concilio Vaticano II algunas reticencias, pues para que eso no fuese malentendido, porque es verdad que en la historia de la Iglesia había habido tendencias que se llaman iluministas, ¿no? Iluministas quiere decir que el Espíritu Santo puede, según estas herejías, iluminarle a uno por su cuenta y riesgo al margen de la Iglesia, ¿no? Incluso en contra de ella. Pero hecha la salvedad, ¿no?, de los peligros de un subjetivismo, de un iluminismo al margen de la fe de toda la Iglesia y de la jerarquía, no se puede negar, hay que afirmar que toda la comunidad cristiana está bajo la influencia del Espíritu Santo. De modo que la comunidad cristiana de los fieles, que han recibido la unción del Espíritu Santo, dice el Concilio Vaticano II, no pueden equivocarse en el acto de fe, y manifiestan esta particular característica por el sentido de fe de todo el pueblo, cuando dan su consentimiento universal en cosas de fe y costumbres, desde los obispos hasta el último de los fieles seglares. Bien, hay por lo tanto un influjo del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo dirigido a los fieles. El Concilio Vaticano II pone una cita, que es la primera carta de Juan, capítulo 2, el versículo el 20 y el 27, que vamos a leer. Dice:
Vosotros, en cambio, tenéis el Espíritu que viene de Dios y lo sabéis todo. Está hablando el apóstol San Juan a sus destinatarios que están moviéndose en medio de herejías, en medio de un montón de pruebas que la verdad de la fe está sufriendo, ¿no? Y sin embargo, vosotros, en cambio, tenéis el Espíritu que viene de Dios y lo sabéis todo. Y es más, dice después, os he escrito estas cosas para poneros en guardia contra los que intentan seduciros. En cuanto a vosotros, el Espíritu que habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Antes bien, ese Espíritu, que es fuente de verdad y no de mentira, os enseña todas las cosas. Así pues, permaneced en Él, conforme a lo que os he enseñado. Bien, llega a afirmar, ¿no?, con una fuerza tremenda ese texto, que el Espíritu Santo está sosteniendo a esos fieles a los que se dirige el apóstol San Juan en medio de tentaciones de herejía. Hay un sentido de fe en el que quien permanece fiel a Dios no será engañado, no será engañado. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II afirmó que ese don del Espíritu Santo es dado directamente al laico, al seglar, y no únicamente a través de la jerarquía. Porque, bueno, una forma incorrecta, ¿no?, de entender esto es que el don profético Dios lo da a los seglares a través de la jerarquía. Y no es así. Es verdad que a través de la jerarquía recibimos muchos dones, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no ilumine a un seglar directamente, sin que tenga que ser a través de la jerarquía. ¿Cuál es la diferencia entonces de esta concepción de lo que llamábamos el iluminismo? Bueno, pues la diferencia es clara. El Espíritu Santo ilumina directamente, puede iluminar, ¿no?, directamente a un fiel en la comprensión de un texto de la Biblia, sin que haya escuchado esa predicación pues de un sacerdote o de un obispo. Un fiel, abriendo su Biblia en su casa, pidiendo la luz del Espíritu Santo, puede tener una luz especial, una luz del Espíritu Santo para entender, ser iluminado por el Espíritu Santo para entender un determinado texto de la palabra de Dios, recibiendo una luz directamente y no a través de la jerarquía. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre esto y el iluminismo? Bueno, pues que el iluminismo no permite, es una especie, yo diría una posición soberbia, en la que no permite contrastar con la jerarquía y con la tradición de la Iglesia si esa iluminación que ha recibido del Espíritu Santo es correcta y conforme a la doctrina de la Iglesia, conforme a la tradición de la Iglesia. Esta es, por lo tanto, la diferencia entre ser iluminado por el Espíritu Santo o ser un iluminista. Tenemos que dejarnos iluminar por el Espíritu Santo sin ser iluministas. El iluminista es aquel que piensa que el Espíritu Santo le ilumina a él y con eso ya ahí se agota toda la luz. Pues no, esa luz hay que cotejarla, hay que contrastarla pues con la tradición de la Iglesia, con el magisterio, etcétera, para que uno no sea engañado. Porque, como dice también la Sagrada Escritura, Satanás puede disfrazarse de ángel de luz y engañarnos. Bien, pero dicho esto, pues afirmemos, ¿no?, que es verdad que posiblemente como en la historia Lutero, ¿no?, la reforma de los protestantes, habló de la interpretación directa del fiel de la Biblia, sin ninguna mediación, sin ninguna intermediación del magisterio de la Iglesia, pues eso había conllevado pues una reacción contraria, de manera que en la tradición católica pocas veces los fieles leían directamente la Escritura, sino que la escuchaban predicada de boca de los pastores. Bien, en el Concilio Vaticano II
vuelve también un poco a los orígenes diciendo, no tengamos miedo de leer directamente la Sagrada Escritura y dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Ahora bien, no caigamos en el iluminismo, sino que seamos humildes y estemos abiertos a contrastar esa luz que nos ha dado el Espíritu Santo, pues con la tradición, con los santos padres, etcétera. Bien, y recordemos algo que ya habíamos hablado, que esa infalibilidad, ¿no? Esa infalibilidad, que es un don del Espíritu Santo a su Iglesia, es una infalibilidad que no únicamente se le da al Papa o a los obispos en comunión con el Papa, sino que es un don que también se les da a los fieles profetas. O sea, la función profética que tienen todos los fieles conlleva también la infalibilidad cuando hacen un acto de fe en comunión con toda la Iglesia. Cuando el fiel cree y cree aquello que la Sagrada Escritura le está revelando, en comunión con toda la Iglesia, en comunión con el Magisterio, está siendo asistido por el Espíritu Santo hasta el punto de ser infalible en ese acto de fe. Dicho esto, hay que decir que los fieles, pues lógicamente tienen obligación de seguir la palabra del Magisterio. Dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros, dice, no somos de Dios, y el que conoce a Dios nos escucha, y el que no es de Dios no nos escucha. Es decir, que un verdadero profeta es alguien que escucha, no solo alguien que habla. Para ser profeta hay que escuchar, ¿eh? Difícilmente puede hablar el que no ha escuchado. Difícilmente puede decir palabras iluminadas por el Espíritu Santo el que no se ha puesto en una actitud de escucha, ¿no? Por eso se dice que este pueblo de Dios, bajo la dirección del Magisterio y por la sumisión al mismo, se adhiere a la fe revelada, esa fe le penetra profundamente, y eso le da al pueblo de Dios lo que se llama un sensus fidei, es decir, un sentido de fe. Cuando el pueblo, cuando el fiel ha sido educado conforme a una recta doctrina católica, adquiere un sensus fidei, que aunque no sepa mucha teología, tiene como un olfato, permitidme la expresión, ¿no? Eso del sensus fidei es como un olfato de fe católica, un olfato de fe por el que percibe que va por el buen camino, que es conforme a la fe de Dios, y que le da un tufillo malo, que dice, esto a mí no me suena bien. Yo no entiendo de teología, yo no entiendo de muchas cosas, pero yo he sido educado en un catecismo conforme a la fe católica, y el sensus fidei me dice que esto no es recto, no es conforme a la verdad católica. Ese sensus fidei ha actuado mucho en la historia de la Iglesia. De hecho, el sensus fidei, como ya tuvimos ocasión también de decir, a veces se adelantó hasta la jerarquía. Ese sentido de fe, ese olfato católico, como decimos, ¿no?, hizo que el pueblo de Dios creyese la Inmaculada Concepción, o antes de que la jerarquía misma lo proclamase como dogma. Y ese olfato de fe también católico hace que a veces se desenmascaren falsos profetas o falsos predicadores, porque el pueblo entiende que no están predicando conforme, ¿no?, conforme a lo que es el sentir y la comunión de la Iglesia. Se trata pues de un don de Dios. El sensus fidei se llama, ¿no?, el sentido de fe que adquiere el bautizado como profeta. Queda por decir que ese sentido de fe, ese sensus fidei, no es un puro sentimiento, sino que, como decía Santo Tomás, es una especie de conocimiento por connaturalidad. Uno desde pequeño ha sido educado, ¿no?, en la correcta fe católica y tiene como una connaturalidad. Igual si oye predicar una herejía, entiende internamente, ¿no?, esta no es mi fe, esto que estoy escuchando a mí no me suena bien, ¿eh? No es un eco pasivo de la voz del Magisterio, sino que sintoniza naturalmente con él, ¿eh? Es sencillamente el sentido de fe de la Iglesia entera que ha penetrado en cada bautizado.
Bien, añadamos esto, que hay que referirse también al tema de los carismas, que el Espíritu Santo reparte entre los fieles para el bien de la Iglesia, y de los cuales es el magisterio el que tiene que hacer el discernimiento. Pero a esto vamos a continuar después de un breve descanso, continuaremos con ello. Pues bien, el don profético también hay que entenderlo dentro de algo que la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el capítulo 12 habla de ello, y es que que el Espíritu Santo reparte carismas entre los fieles para el bien de la Iglesia, y de los cuales el magisterio tiene que hacer un discernimiento. Dice el Concilio Vaticano II, además el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios, sino que distribuye a cada uno según quiere, reparte entre los fieles gracias de todo género, incluso especiales, con que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más ampliada edificación de la Iglesia, según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para utilidad común. Estos carismas, tanto los extraordinarios como los sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles para la necesidad de la Iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Fijaros lo que dice aquí 1 Corintios 12, versículos 7 y siguientes. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos, porque a uno el Espíritu lo capacita para hablar con sabiduría, mientras a otro el mismo Espíritu le otorga un profundo conocimiento. Este Espíritu concede a uno el don de fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el de realizar milagros, a otro el de hablar en nombre de Dios, a otro el de distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el hablar en un lenguaje misterioso y a otro el don de interpretar este lenguaje. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere. Por esto aquí se habla de dones extraordinarios, ¿no? Y dones ordinarios. Los dones extraordinarios, dice el Concilio,
no hay que pedirlos temerariamente. Son dones que Dios da a sus santos cuando Él entiende que tiene que darlos, pero no sería prudente que uno esté pidiendo a Dios el don de hacer milagros o el don de lenguas, de hablar en lenguas que desconoce. Pues no. Dice, no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos, sino que el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que presiden a la Iglesia. A quien compete, a la Iglesia compete dos cosas. Por una parte, no apagar el don del Espíritu Santo. Es decir, allí donde el Espíritu Santo a alguna persona concreta le ha dado un don extraordinario de estos, ¿no? Como de hablar, el tener el don de lenguas o el don de tener curaciones, etcétera. La Iglesia le da el Espíritu Santo le da a la Iglesia el cometido de no sofocar, de no apagar ese don, pero sí también de autentificarlo, de probarlo, para que no haya una falsedad en ello. Es una tarea muy delicada que tiene la Iglesia, la tarea de discernir, allí donde se den ese tipo de cosas, discernir pues donde hay esos dones auténticos o dones que no son auténticos. Cuando la Iglesia también discierne la veracidad de, por ejemplo, apariciones de la Virgen María en un lugar o en otro, también está de alguna manera autentificando, está recibiendo o ejerciendo la tarea de ver si son auténticos estos dones proféticos. El valor de el mensaje, pues de unas apariciones marianas, de unas revelaciones privadas, se equipara también a este don profético, del cual nos habla la Iglesia, a este don profético manifestado a través de unos videntes o etcétera. La Iglesia pues está llamada a no sofocar los dones que Dios pueda dar a unas personas concretas, pero también tiene la tarea de discernir para ver si esos dones son de Dios y van a hacer bien al pueblo de Dios, o no son de Dios y hay que pedir prudencia en la adhesión al pueblo fiel. Tenéis Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y siguientes, donde dice: os rogamos, hermanos, que tengáis consideración con quienes trabajan entre vosotros y os atienden y amonestan en el nombre del Señor. Corresponded a sus trabajos con amor siempre creciente y vivid en paz unos con otros. También os rogamos que amonestéis a los indisciplinados. No apaguéis la fuerza del Espíritu, no menospreciéis los dones proféticos, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Este es el mandato del Señor a los apóstoles. Hay que examinar esos dones proféticos, quedándose con lo bueno, no apagando el don del Espíritu, pero también discerniendo si hay algo que no es de Dios. Y también la Iglesia tiene la obligación de advertir cuando en algo no lo ve claro, no ve claro que sea de Dios, un determinado don profético, pues de estos extraordinarios a los que nos estamos refiriendo en este caso concreto. Bien, y damos un paso más. Y vamos al punto 905. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. Es decir, aquí habla este punto del catecismo, de que esta misión profética tiene lugar con el testimonio de la vida y con la palabra. Es un ejercicio, una combinación de las dos cosas, pues que testimonio y palabra están llamadas a conjugarse. Pues no siempre en el mismo grado, porque las circunstancias de cada uno
pues pueden ser muy distintas, pero testimonio y vida están llamados a conjugarse. Dice uno de los textos del Concilio Vaticano II: así como los sacramentos de la nueva ley con los que se nutre la vida y el apostolado de los fieles prefiguran el cielo nuevo y la tierra nueva, así los laicos se hacen valiosos pregoneros de la fe y de las cosas que esperamos, si se asocian sin desmayo en la profesión de la fe con su vida. O sea que los laicos están siendo pregoneros de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando asocian la vida con la fe. Esta evangelización, es decir, el mensaje de Cristo pregonado con el testimonio de la vida y de la palabra, adquiere una forma muy peculiar y muy eficaz por el hecho de que se está realizando dentro de las comunes condiciones de la vida en el mundo, claro. Se está realizando insertados en el mundo, porque lo propio de los seglares pues es llevar adelante su situación de vida, su predicación, pues no desde el púlpito, como hace el sacerdote, sino que lo están realizando en medio de la vida, en la familia, en la fábrica, en los amigos, y por eso esa predicación tiene un gran valor, porque es como extender, ¿no?, el altavoz de la Iglesia a lugares a los que no llega la voz del sacerdote. En ese sentido, tiene una gran fuerza y un gran valor, esa función profética del seglar. Los seglares tienen que cumplir con su misión profética, en primer lugar, dando un testimonio de vida, porque sin él la palabra quedaría devaluada. El testimonio de la vida es más elocuente que la palabra misma, eso es cierto. Muchas veces se dice eso, ¿no?, de que la mejor predicación es la propia vida, pero el seglar también necesita participar con la palabra, expresar con la palabra ese sentido del testimonio de vida que está dando. La palabra sin testimonio no valdría, pero el testimonio sin la palabra posiblemente no sería comprendido por muchas personas. No se llegaría a comprender que ese tipo de vida que está teniendo, pues, supone que es Cristo quien la está animando. Fijaros una cosa, y es que a veces el ejemplo de vida, el testimonio de vida, incluso sin haber comenzado a predicar o a hablar, a veces suele ser molesto, con no poca frecuencia. El que da un testimonio de vida que es elocuente por sí mismo en nuestra sociedad molesta. No sé, podríamos poner muchos ejemplos, pero, por ejemplo, a veces percibimos como en medio de esta crisis de natalidad en la que nos encontramos, en la cual habrá muchas causas, ¿no?, y es un tema complejo, pero también una de las causas es, sin duda alguna, pues el egoísmo de vida, en el que se prefiere vivir más cómodamente a tener más hijos, ¿no? Pues claro, cuando surge en medio del barrio una familia numerosa, pues con muchos hijos, y que viven una alegría muy grande en esa familia numerosa, etcétera, con frecuencia en medio de los vecinos comienza a surgir una mezcla, por una parte, de oculta envidieja, porque envidian esa familia, pero también al mismo tiempo la critican un montón. Yo eso lo he observado con frecuencia, que hay una especie como de mecanismo de defensa que ante ese testimonio, en vez de abrirse a recibir el testimonio, escuece porque nos denuncia nuestra comodidad, y empezamos a levantar pues todo tipo de comentarios, muchas veces sin fundamento ninguno. Incluso hasta yo he escuchado, estamos poniendo un ejemplo muy concreto, ¿no?, y podríamos poner otros muchos más, pero incluso a veces yo hasta en este ejemplo concreto he escuchado comentarios: pues esa mujer es una imprudente, porque pues dicen que el médico la última vez que tuvo un hijo le dijo que no debía de tener más y no sé qué, y te das cuenta cómo escuece un testimonio, cómo puede llegar a ser verdaderamente sanante, iluminante para quien se abre a la luz, pero la luz molesta para quien vive en tinieblas y no quiere recibir la luz.
O sea, que solamente ya el testimonio es fuente de luz, pero molesta. Y no digamos ya nada si encima ese testimonio va acompañado de la palabra. Va acompañado de la palabra. Y entonces, claro, pues un día le preguntan a ese matrimonio de esa familia numerosa, de que por qué tienen esos hijos, y entonces dan testimonio del Señor, dan testimonio de Cristo, y dicen que ellos están abiertos a lo que Dios les pida y no sé qué, y entonces ya, ¿para qué te quiero más? Comienzan allí ya pues a sacar, pues como se dice, sapos y culebras y a contar. Es curioso, pero una de las pruebas de que el testimonio de la palabra y de la vida es elocuente suele ser las reacciones que suscita. Porque ante un testimonio profético, ante una palabra profética, una de dos. O uno se pone a la defensiva, como gato panza arriba, que se siente atacado, o si no, sencillamente se abre a la conversión y glorifica a Dios por ese testimonio de esa persona. Y dice, gloria a Dios de que exista gente así. Gloria a Dios aunque yo no tenga ese don, aunque yo igual no haya sido fiel en ese grado, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, también el que estemos abiertos, ¿no?, a los testimonios buenos que Dios pone a nuestro alrededor. Y que no permitamos nunca, que no caigamos nunca, ¿no?, pues en la tentación de interpretar mal a la defensiva, ¿no?, los testimonios buenos que vemos a nuestro alrededor, interpretándolos mal, poniéndolos a la defensiva, y de alguna manera, pues, no abriéndonos al don de la luz que Dios nos está dando a través de esas personas. Hay que decir también que dar testimonio con la palabra implica, a veces, dependiendo del contexto en el que uno se mueva, dar razón de nuestra fe, porque a uno le preguntan, ¿no?, ¿y esto por qué? ¿Y lo otro por qué? ¿Y el Papa por qué ha dicho eso? ¿Y el obispo no sé qué? ¿Y eso que han dicho en la televisión? ¿Y eso que han dicho en la radio? A veces, dar testimonio supone también una formación, requiere una formación adecuada. Cada vez más, además, porque como se cuestiona la fe en tantos lugares, en tantos sitios, hoy en día, cada vez más, para ser testigo de la fe, es conveniente una formación adecuada para llegar a rebatir el error, para que el combate de la fe tenga las armas de la razón y del conocimiento de la Sagrada Escritura, el conocimiento del magisterio, para que uno sepa rebatir los errores y dar respuestas a un mundo que pregunta también para poder creer. Hace falta, pues, una apologética. La palabra apologética es una palabra que, bueno, con una gran tradición en la Iglesia, que quiere decir defensa de la verdad. Formarnos para defender la verdad. El mismo servicio que hace Radio María, ¿no?, con ese tipo de programas, nos permite una formación. Porque quizás aquellos tiempos de la fe del carbonero que se decía, ¿no?, pues son tiempos que han pasado, y en los momentos actuales no basta con creer, sino que hay que dar razón de nuestra fe. Estamos siendo cuestionados continuamente por un mundo que no cree, que se resiste a creer, que a veces acusa al creyente, y este debe de estar formado, sin que todo el mundo tenga por qué ser teólogo, entendámonos bien, sin que todo el mundo tenga por qué tener la misma capacidad para expresarse y para hablar, entendámoslo bien, porque es que creo que cada uno a su nivel tiene que dar testimonio de la fe, con palabras más sabias, con palabras más torpes, pero con humildad, sin tener vergüenza ni miedo a que me tapen la boca. Porque si un día me tapan la boca, porque no sé explicar una cosa que me la están preguntando, pues uno dice, pues mira, pues ya lo preguntaré, ya me formaré, no sé responderte muy bien, pero una respuesta humilde de quien tampoco pretende tener respuesta a todo, es también un testimonio para quien quiera creer. Algunos pretenden tener respuesta para todo. Pues no, señor, ya iremos aprendiendo poco a poco, pero el que uno también humildemente intente dar respuesta a las preguntas que se les hace y que a veces diga, pues eso no lo sé, pero bueno, ya intentaré comprenderlo, intentaré ver qué respuesta tiene. Esa respuesta humilde ayuda al pueblo también a creer. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos enseguida.
punto 906. Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello, también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social. Hasta ahí también puede llegar, no puede y debe de llegar, quizás no en todos, ¿no? Pero sí en muchos fieles, pues esa función profética. ¿Qué haría la Iglesia sin la función de los catequistas? ¿Qué haría la Iglesia? Se dice que especialmente la Iglesia africana es una Iglesia que está apoyada en grandísima manera en los catequistas, ¿no? ¿Qué sería de las misiones sin los catequistas? Donde los sacerdotes son escasos, ¿no? Y también entre nosotros, digámoslo claramente, ¿no? ¿Qué haría la Iglesia sin la función de los catequistas, ¿no? Catequistas que en primer lugar pues reciben un don de Dios porque su fe se fortalece. Cuando uno transmite la fe, fortalece la suya propia, eso es así, ¿eh? Transmitiendo la fe fortaleces la tuya propia. Eso bien lo sabemos los sacerdotes. También en la enseñanza de las ciencias sagradas, porque, por ejemplo, para impartir la clase de religión, pues en los colegios públicos, institutos, etcétera, pues los sacerdotes muchas veces, pues si se tienen que dedicar a impartir clases de religión, ven su ministerio sacerdotal pues muy condicionado. Claro, si un sacerdote se dedica a dar clases, a ver qué tiempo puede tener luego pues para atender la parroquia, visitar a los enfermos, etcétera. El ideal es que las clases de religión las den seglares convenientemente formados, ¿no? Que hayan recibido la titulación para ese efecto, etcétera. Incluso dice este punto el testimonio en los medios de comunicación social. Ya os dais cuenta de que muchos debates que surgen, ¿no? Debates sobre temas de moral, etcétera, pues a veces la presencia de un sacerdote en un determinado debate público, especialmente televisivo, en un entorno un tanto frívolo, etcétera, pues la presencia del sacerdote no es la más adecuada. A veces es mejor que haya un seglar bien formado, que defienda las verdades morales, pues para que la gente diga, va, mira los curas, ya están ellos. No, es verdad, a veces es en un ambiente especialmente frívolo, es mejor que las verdades del bien común de la sociedad, etcétera, sean defendidas por seglares que por sacerdotes, que fácilmente, pues en un debate, su presencia puede ser manipulada o derivada, sí, los curas, vosotros no sé qué, claro, y sin embargo un seglar, pues en determinadas circunstancias, ¿no? y debates de comunión de medios de comunicación social, pues podrían tener quizás una presencia menos manipulable o menos ridiculizable, no sé cómo decirlo. Así pues, la Iglesia, y este punto del catecismo, nos impulsa a ser testigos, a formarnos bien para poder ser catequistas, incluso para poder impartir clases de religión, incluso para tener el don y el carisma de estar presente en los medios de comunicación social, escribir en los periódicos, hacernos presentes, llamar a las radios, no callarnos, estar presentes, ¿no? Pues porque sí, porque somos profetas de Cristo. Y el Señor en el bautismo nos dio ese don profético. Y no debemos de ser aquello que decía el profeta, ¿no? Que nadie nos acuse de ser perros mudos, que no ladran. Lo peor que nos podrían decir es que somos perros mudos, es decir, que cuando llegó el peligro nos quedamos callados. Esa acusación del Antiguo Testamento a los profetas, ¿no? Que son perros, a los malos profetas, ¿no? A los falsos profetas, de ser perros mudos, teníamos que examinarla, porque es verdad, porque uno, pues, por no quedar mal, por no hacer el ridículo, por no, no sé, pues, por no meterme en líos, porque igual no sé defenderme, pues uno a veces puede ser un perro mudo, en vez de ser un buen pastor, un perro del buen pastor que ladra ante el lobo, se queda mudo. Así se evita problemas. El buen pastor es Jesucristo y nosotros hemos de ser su perro fiel, que ladre ante el peligro y que vele también, ¿no?
por la congregación del rebaño. Sigue el punto 907. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestarla a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres y la reverencia hacia los pastores, habida cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Fijaros que aquí en este último punto que hoy comentamos se habla del derecho y el deber, pero no dice derecho, y luego dice incluso deber, ¿no?, de también manifestar, según los conocimientos y competencia de cada uno, manifestar a los pastores de la Iglesia, a los obispos, ¿no?, a los sacerdotes y a los obispos, aquello que ven y aquello que juzgan diciendo, pues yo creo que sería conveniente insistir más en esto, pues yo creo que esto va por el mal camino, yo creo que, es decir, un seglar, según su competencia, según dice aquí su prestigio, saber, etcétera, tiene el derecho y el deber de incluso comunicar, por ejemplo, al obispo y escribirle, o incluso denunciar situaciones que su conciencia le dictan que no están siendo correctamente realizadas en el seno de la Iglesia. Imaginémonos que un seglar ve que en el seno de la Iglesia algo, o de su parroquia o del contexto eclesial en que él vive, ¿no?, que hay algo que está haciendo daño a la Iglesia y daño, pues, al cuerpo místico de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? Pues rezar sí, por supuesto, ¿no? Rezar, si es posible, amonestar directamente a esa persona que está haciendo el daño, y si esa persona no lo escuchase o no tuviese disposición de tal, pues poner en conocimiento de su pastor, del responsable, del obispo, ¿eh? Es decir, tenemos una también obligación en conciencia de, como profetas que somos, colaborar en esa construcción del cuerpo místico que es la Iglesia. Es verdad que no está en nuestras manos, ¿no?, pues solucionar todos los problemas, eso es verdad, pero sí está en nuestras manos el que uno recurra a la autoridad competente en la Iglesia y también descargue su conciencia poniendo esos datos en conocimiento del pastor. Luego el pastor hará o no hará, o lógicamente él tendrá pues una visión más amplia del problema, él sabrá hasta qué punto pues tiene que tomar en consideración eso o no, tendrá que cotejarlo, pero a veces para cumplir en conciencia no tenemos que tener miedo, como dice este punto del catecismo, de recurrir, de manifestar a los pastores eso que percibimos, sea para bien, también para felicitar, porque yo creo que también a veces a los obispos, etcétera, pues igual únicamente les llegan disgustos, vamos a decirlo eso también, porque yo creo que muchas veces cuando los seglares recurren a los obispos, pues igual el 99% de los casos es para transmitir problemas y disgustos. También yo creo que hay que recurrir al pastor, al obispo de la diócesis, para también decirle cosas buenas, pero también para denunciar y poner en su conocimiento pues cosas que no sean conforme a la rectitud y a la verdad, o que por lo menos uno en conciencia lo estima así. Dicho de otra forma, aquí todos somos corresponsables en la Iglesia, corresponsables en la Iglesia. Recordad aquel texto del Antiguo Testamento en el que se dice del profeta, ¿no?, que era vigía, que estaba en una torre vigilando. Si el vigía, cuando se acerca el enemigo, alerta a los que están dentro de la muralla, y los que están dentro de la muralla no hacen caso a su aviso, perecerán por su culpa, pero el vigía, el profeta que ha alertado de que venía el peligro, él ha cumplido en conciencia y él no perecerá. Pero sin embargo, si cuando viene el peligro el vigía se calla como vigía mudo, y en vez de alertar a los que están dentro de la muralla de que viene el enemigo, se calla, entonces no solo perecerán los de dentro, sino también el vigía, aquel que tenía, ¿no?, que tenía la función y el cometido de haber advertido de ese peligro. Bien, en cierto sentido, todos los bautizados son esos vigías que están vigilando como centinelas
en esta Iglesia, porque Dios nos puede poner como centinelas en circunstancias concretas en medio de la Iglesia, en la situación eclesial en la que vivimos. Seamos pues colaboradores, ¿no? No digamos nada de los consejos parroquiales y otros órganos de corresponsabilidad en los que también uno ejerce su función profética y habla con humildad. Yo creo que uno de los signos de que uno está dando un informe bien dado conforme al Espíritu es que lo haga con humildad y no con un lenguaje provocativo. Lo haga con humildad, lo haga con un espíritu de sumisión, pero con valentía, con valentía al mismo tiempo. Bien, damos paso a la llamada de los oyentes. Podéis participar llamando al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Esperamos vuestras llamadas. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, Sí, buenos días. Buenos días. Yo me llamo Mercedes, soy de Madrid y quería comentarle una pequeña cosa que para mí es fuerte, vamos. Yo tengo unas personas muy cercanas que tienen una comunidad y que efectivamente las veo muy muy buenas personas, pero están siempre atacando a la Iglesia. Y a mí eso me entristece muchísimo, no porque se desliguen de la Iglesia en sí, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino porque tienen pues su manera de ver las cosas, porque la Iglesia siempre ha tenido sus fallos, me imagino yo, en el Vaticano y tal, y entonces pues yo digo, estas personas tan buenas, pero que al mismo tiempo están siempre con esta historia, porque es una comunidad que el sacerdote incluso ha escrito un libro, pues pensando que incluso al Papa Juan Pablo I pues se lo quitaron del medio, en fin, cosas de ese tipo que luego me hacen a mí mucho daño y a la humanidad, creo yo, y a la familia, porque están cercanas a nosotros, pero yo los veo que viven bien, que se mueren bien, las personas que se van muriendo de la comunidad, y que a mí me equivocan a veces un poco. Nada más quería decir esto, padre, ¿eh? Muchas gracias por su contestación, si me puede ayudar algo. Gracias a usted. Bueno, pues por desgracia hay que decir que sí que existe, ¿no? Pues hay un virus infectado, ¿no? O introducido, pues en distintos lugares, ¿no? Aquí y allá, de falta de comunión y adhesión filial, pues al Papa y al magisterio de la Iglesia, que posiblemente los que padecen ese virus, y permitidme que le llame virus, ¿no? Pues yo creo que no son conscientes de que es un virus que se lo ha infectado el espíritu del mundo, que curiosamente a veces uno se da cuenta de que los medios de comunicación anticristianos lo primero que critican es al Papa. Aquí los medios de comunicación anticristianos, mientras que uno sea crítico con el Papa, etcétera, entonces le permiten cualquier cosa. Si uno quiere que los medios de comunicación, pero incluso abiertamente anticristianos, le abran sus puertas, le abran sus micrófonos, basta con que sea crítico hacia el Santo Padre. Entonces, resulta que ese mundo anticristiano se congracia totalmente con alguien, con un sacerdote o con quien fuere, ¿no? Pero yo creo que, sin embargo, no tenemos que ceder en eso, porque en el fondo es darnos una palmadita en la espalda al precio de traicionar nuestra fe, y nosotros tenemos que estar en plena comunión filial, ¿no? Pues con el Santo Padre, y eso no quiere decir que el Papa no pueda tener también sus problemas y sus errores, pero es que no es ese el asunto es que uno ve y percibe, ¿no?, que hay una especie como de antipatía, de complejo antirromano, permitidme que diga esta palabra, ¿no?, que no es mía,
de complejo antirromano, de una especie de complejo de una iglesia como si se acomplejase del sucesor de Pedro, cuando resulta que en él hemos recibido la mayor garantía de la unidad y la mayor garantía de estar confirmados en la caridad. Lo propio de un católico, entre otras muchas cosas, ha sido pues el amor filial a la Virgen María y también la adhesión filial al sucesor de Pedro, y no tenemos que caer en respetar también a quien meta la pata de esa forma, pero desde luego sin compartirlo en ningún momento, ese complejo antirromano tan difundido. Bien, terminamos aquí el programa de hoy. Dios mediante, con la gracia del Señor, continuaremos mañana. Me despido con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Alabado sea Jesucristo.